Muy bien, vaya abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Amén. Por favor, gracias. Muchas gracias. Abra su Biblia en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Amén. Me dice con un amén cuando ya lo tenga. Un amén, un gloria a Dios, lo que usted quiera, no me asusto, ¿verdad? Miren, por ahí estoy curado de espantos. Hebreos 11, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta preciosa noche. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea el Señor guiándonos y que sea el Señor hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio y a través de su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por este privilegio que nos das de reunirnos, Padre, como iglesia, como un cuerpo que somos, Padre Celestial, para escuchar tu palabra y el consejo que tienes para nosotros, mi Dios. Te pedimos que hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Dios. Trae convicción a nuestra vida, Padre, de tal manera que podamos afianzarnos, Dios, a tu palabra, a tus promesas, que podamos creer en ti, Padre, de la misma forma como creyó Abraham, de la misma forma como era un Padre Celestial, tantos personajes de la Biblia, Padre Santo, y que de esa manera podamos estar arraigados a ti. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que en todo momento tu palabra nos ayude, Padre Celestial, a entender ese mensaje que tienes para nosotros, Dios, el día de hoy. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva por título La fe que permanece. ¿Bien? La fe que permanece. ¿Por qué no voltea con su hermano y le dice: hermano, ¿cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está el nivel de fe que tienes el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mire, vivimos en un tiempo, hermano, donde muchas personas dicen tener fe. Amén. Donde muchas personas presumen y dicen que tienen mucha fe. Pero pocos permanecen firmes en esa fe cuando llegan las pruebas, cuando llega la adversidad o cuando llegan situaciones difíciles a su vida. Amén. Pero ¿sabe algo? La verdadera fe no se demuestra solo cuando todo va bien. Amén. Sino que la verdadera fe se demuestra cuando el corazón permanece confiado en Dios, aún en el miedo, en el dolor, en la incertidumbre o aún en el silencio. ¿Ven? Allí en esos momentos es cuando nuestra fe se tiene que demostrar y tiene que brillar en los momentos de adversidad. Amén. Muchas veces hemos hablado de qué padre o más bien qué fácil es sonreír cuando todas las cosas van. Amén. Cuando tenemos la cartera llena de billetes y puros dólares, ¿no? Aquí hay puros de 100 y aquí traigo puros de 100 y pidan lo que quieran que yo ahorita pago, ¿verdad? Santo Dios. Pero cuando la cartera no hay ni siquiera un dólar, hermano, ni siquiera un billete de 20 pesos, ¿es fácil sonreír en ese momento? Yo sé que humanamente no, amén, pero ¿sabe algo? Cristianamente debería de ser un momento también para sonreír, porque nuestra confianza no debe estar puesta en lo que nosotros tenemos, sino que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿Quién no ha atravesado momentos de necesidad en este día? ¿Quién no ha atravesado momentos en donde prácticamente no ha tenido absolutamente nada en sus manos para ofrecer a la familia? Todos hemos atravesado situaciones. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido sencillo? No, para nada, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? De la mano de nuestro Dios, estas situaciones pueden tornarse un momento oportuno para crecer en nuestro. Todo depende de qué tanto yo estoy confiando en Dios. Todo depende de qué tanto yo estoy depositando mi confianza en Dios. Amén. Muchas veces hemos hablado de cuando nosotros tratamos de confiar en nuestras propias fuerzas y simplemente terminamos cayendo, tropezando, prácticamente hasta llegando a dudar quizás hasta de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, aún
a pesar de las circunstancias y aún a pesar de que la adversidad se presenta de una manera tan imponente en nuestro diario vivir, en nuestra vida, amén, aun cuando en esas situaciones las llegamos a atravesar y nuestra confianza está puesta completamente en Dios, déjeme decirle que la circunstancia no va a doblegar nuestra fe, porque sabemos en quién estamos confiando. Amén. Mire, la fe bíblica y la fe que enseña la palabra del Señor no es ser optimista. Amén. No es el optimismo humano que prácticamente conocemos, que el ser humano se da ánimo solo, que el ser humano dice, o como le llamarían ahí, ¿no? La disonancia cognitiva, donde prácticamente tienes que aprender a ver las cosas por el lado positivo y encontrar el lado amable y ver las cosas prácticamente, encontrar el punto que de alguna manera tú digas, todo está excelente, todo va muy bien y esto está pasando por... No, no se trata de disonancia cognitiva. Amén. No se trata de buscar el lado amable, se trata de confiar quién es Dios para nosotros. ¿Ven? Se trata de confiar de quién es Dios y creer de quién es Dios para nosotros. ¿Ven? En la semana compartíamos una imagen donde prácticamente, ahí en redes sociales, donde prácticamente decía que no miremos lo grande del problema, amén, sino que confiemos en el Dios prácticamente en el cual estamos, amén, en el Dios Todopoderoso. Le hago una pregunta, ¿usted cree que Dios es? ¿Usted realmente tiene la convicción de que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede? Amén. Y entonces, ¿por qué en el momento de necesidad prácticamente desviamos nuestra mirada de quién es Dios, de ese Dios omnipotente, y comenzamos a ver la situación, nuestra capacidad y la necesidad que estamos enfrentando? Entonces, ¿por qué desviamos nuestra mirada y vemos las capacidades de nosotros en lugar de voltear a ver al Dios omnipotente en el cual usted y yo estamos confiando? Amén. Miren, la verdadera fe descansa en el carácter de Dios, en sus promesas y en su soberanía. Amén. El carácter de Dios, hermano, es algo que usted y yo tenemos que aprender mucho de. Amén. El carácter de Dios es algo en lo cual usted y yo debemos de caminar, creciendo y pareciéndonos cada día más a Él. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, a lo mejor Él tenía un temperamento colérico, como muchos. A lo mejor tenía un temperamento donde prácticamente a lo mejor no le podían decir nada a Él porque era mecha corta. Estoy poniendo un preámbulo únicamente de la explicación que queremos hablar, amén. Pero como el Señor Jesús tenía un temperamento fuerte, un carácter fuerte, Él podía dominar su temperamento y que su temperamento no saliera a flor de piel, amén. Entonces, de alguna manera, por eso el Señor Jesús, con ese carácter fuerte que Él tenía, Él podía controlar su temperamento de tal forma que cuando vinieron a vituperarlo, cuando vinieron a golpearlo, cuando vinieron a acusarlo de cosas que Él no había hecho y que de alguna manera lo estaban acusando justamente, entonces Él, con el carácter, dominó su temperamento. Y su temperamento no tomó control de sus emociones, de su cuerpo, de sus acciones, y de alguna manera Él pudo tolerar y pudo permanecer firme en la misión que Él tenía que cumplir. ¿Ven? Ahora le hago una pregunta a usted el día de hoy, y me hago una pregunta mismo también. ¿Cómo está nuestro temperamento el día de hoy? ¿Nuestro temperamento está controlando nuestra vida? ¿O es acaso nuestro carácter el que cada día está creciendo y está siendo moldeado cada día más como Jesús y está tomando control de nuestro diario vivir? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestro temperamento? Amén. ¿Cómo está el colérico? ¿Cómo está el melancólico? ¿Cómo está el flemático, verdad? ¿Qué tan a flor de piel está su temperamento el día de hoy, verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que resaltar es que si queremos que nuestra fe crezca y queremos ser fuertes en la fe, tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo en nosotros para de esa manera poder prácticamente crecer en lo que es nuestra fe y en los momentos de dificultad nuestro temperamento no salga a flor de piel, sino que sea nuestra fe prácticamente tomando control de la situación que estamos en. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a ir al punto número 1. Esta era la introducción. Vamos a ir al punto número 1 del mensaje del día de hoy. Amén.
téngame paciencia y nos vamos aquí a las 12 de la noche, ¿vale? Punto número 1. La fe nace del escuchar la palabra de Dios. Amén. La fe nace de escuchar la palabra de Dios. Amén. Mire, muchos quieren tener fe, pero sin conocer la voz de Dios. Amén. Sin conocer la Escritura. La palabra del Señor enseña lo siguiente. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Usted lo va a encontrar en Romanos 10:7. La fe no nace de emociones pasajeras, hermano. Amén. No nace de un mensaje emotivo, de un mensaje que me emocione, de un mensaje prácticamente que me erice la piel, de un mensaje que me ponga a la orilla de la butaca y prácticamente voy a escuchar más y voy a escuchar más porque esto me está emocionando. La fe no nace de emociones. Amén. La fe nace de convicciones, pero también nace cuando el corazón escucha y cree la verdad del Evangelio. Amén. Cuando el corazón escucha y cree la verdad del Evangelio. Si usted se arraiga a la palabra del Señor, si usted se arraiga a lo que Dios ya ha dicho en su palabra, amén, déjeme decirle que su fe cada día va a crecer más, amén, porque el Evangelio son buenas nuevas, amén. Entonces, de alguna manera, usted y yo estamos caminando por la fe en las promesas que Dios dejó en su palabra, y de alguna manera todo eso vino a nosotros por medio de la fe, por el escuchar la palabra de Dios, o diciendo en otras palabras, el Evangelio que Él dejó para cada uno de nosotros. Amén. Pero si yo decido caminar únicamente por las emociones, entonces no tendré una fe fundamentada, sino que únicamente tendré una fe motivada por emociones que eventualmente estoy alimentando, pero no en una constancia como debería ser la fe fundamentada, o como es la fe fundamentada. Amén. ¿En quién está fundamentando usted el día? ¿Está fundamentando su fe en Cristo y la palabra? ¿O estamos fundamentando nuestra fe únicamente en las emociones y en las experiencias del día a día? Si es por las emociones o las experiencias del día a día, déjeme decirle que es la opción equivocada y es una opción que no nos va a beneficiar como cristianos. Amén. Más bien la fe fundamentada en la palabra del Señor, en el Evangelio, es prácticamente la fe que va a persistir y va a permanecer firme en los momentos de dificultad. Amén. ¿Está conmigo, familia? Martín Lutero dijo en una de las frases que él mencionó, la fe consiste en confiar plenamente en la gracia de Dios. Y Juan Calvino también dijo lo siguiente, la fe es un conocimiento firme y seguro del favor divino hacia nosotros. Amén. Cuando usted y yo conocemos a Dios, mi hermano, entonces aprendemos a confiar aunque no entendemos lo que nos sucede en el camino. Amén. Aunque no entendamos lo que está sucediendo. Pero cuando llegamos a conocer a Dios, mi hermano, prácticamente sabemos quién es Dios, sabemos cómo trabaja, sabemos cómo Él llega a obrar en nuestra vida, sabemos prácticamente el amor que Él nos tiene, conocemos su palabra. Conocer su palabra es conocer a Dios también. Amén. Conocer lo que dice su palabra, lo que expresa su palabra, es conocer a Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios, entonces mi fe está fundamentada. Mi fe no va a ser menguante, sino que mi fe va a ser creciente. Pero si yo no conozco su palabra, si yo no conozco quién es Dios, si yo no sé absolutamente nada acerca de quién es Dios, prácticamente mi fe siempre estará titubeando. ¿Ven? Y las situaciones que acontezcan me van a llevar prácticamente a que tenga una fe vulnerable y a que prácticamente un día esté en azul y otro día en buenas noches. Entonces, de alguna manera, esto no es conveniente para el cristiano. Lo que es conveniente para el cristiano es conocer a Dios. ¿Cuánto conoce usted la palabra de Dios? ¿Cuánto conoce usted de la palabra de Dios? ¿Ven? Es triste a veces escuchar, ¿verdad? Personas que asumen conocer la palabra del Señor, pero lo que conocen únicamente lo conocen por los cantos que día a día. Amén. Por lo que predica el pastor, por lo que escuchan en redes sociales de la palabra, pero no hay una experiencia personal del estudio de la palabra del Señor y que personalmente el cristiano se preocupe por alimentarse la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es fundamental, es primordial
es imperativo que un cristiano procure alimentarse diariamente de la palabra de Dios personalmente en su estudio. Amén. ¿Es bueno escuchar predicadores? Claro. Es bueno escuchar a un pastor, a un maestro que exponga una clase, ¿verdad? Es bueno, claro que es buenísimo, ¿verdad? ¿Es edificante? Sí, es edificante. Amén. Pero ¿sabe algo? Eso no va a ser un alimento que prácticamente, o no es el alimento correcto que continuamente debe consumir el cristiano. Amén. El cristiano debe tener una relación personal con la palabra de Dios. El cristiano debe tener personalmente una relación con las escrituras todos los días, amén, todos los días. Y de esa manera la fe va a ser alimentada, amén. Lo vamos a tocar en ese siguiente punto. Número 2. La fe se prueba en medio de las dificultades, amén. Mire, hay personas que oran pidiendo fe, pero pasan muy poco tiempo en la palabra del Señor, amén. Sin alimento espiritual, la fe siempre se va a debilitar, amén. Por lo tanto, la Escritura fortalece nuestra alma, amén. Cuando usted tiene el alma cansada, ¿a poco usted no va a la palabra del Señor y la palabra le conforta? Cuando usted se siente, a lo mejor que ocupa un consejo prácticamente y va a la palabra del Señor, ¿a poco la palabra del Señor no le habla a su vida y la palabra le conforta, le anima y le saca adelante en su dificultad? Claro, mi hermano. Yo siempre le he dicho, si usted quiere escuchar la voz de manera audible, si usted quiere escuchar la voz de Dios aquí en su oído, lea la palabra de Dios en voz alta. Lea la Biblia en voz alta. Recuerde usted que la Biblia son las palabras que salieron de la boca de nuestro Dios, plasmada en letras en esas páginas. Si usted quiere escuchar la voz audiblemente en su oído, lea la palabra de Dios en voz alta y todo el tiempo. Amén. Y esa palabra que usted va a leer va a fortalecer su alma. Amén. Y va a sostener a cada creyente en medio de la dificultad. Y aunque venga la peor tormenta, su fe va a ser sostenida firme porque usted está arraigado y está anclado a la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Está conmigo, familia? Mire, la fe más fuerte de un cristiano no nace de la comodidad, sino que nace de la prueba. ¿Quién le dijo al cristiano que estando en Dios tus problemas se van a acabar? ¿Quién le dijo al cristiano? Amén. Además, en la palabra del Señor, ¿dónde dice que cuando alguien viene a Cristo sus problemas se terminan? La palabra sí enseña y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios en ningún versículo va a decir que cuando alguien venga a Cristo, sus problemas van a quedar resueltos, sus problemas se van a acabar. El cobrador de la tienda departamental va a cancelar su deuda y ya no le va a cobrar ni un peso, ¿verdad? Ya no van a ir a su casa a tocarle, ¡hey, tiene que pagar el abono! ¿Verdad? No, eso no va a pasar, hermano. Cuando uno viene a Cristo, prácticamente es más probable que los problemas se aumenten a que los problemas que tenemos se quiten. Pastor, qué ánimo me está dando, ¿verdad? Espéreme, tranquilo. La palabra del Señor enseña que ya no cargamos la situación en nosotros solos, amén, sino que viene Cristo prácticamente y Él es nuestro ayudador, Él nos va a ayudar en el momento de dificultad, amén. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros, confiando en Dios, ya no cargamos los problemas solos, amén, sino que el Señor nos ayuda con cada circunstancia que estamos atravesando y la carga se hace ligera, amén, porque Él toma nuestros problemas, nuestras situaciones y Él nos ayuda a cargar con ellos, amén. Y Él trae respuesta o trae soluciones a situaciones que estamos atravesando, que son complejas. Sí, Él lo puede hacer. Lo único punto es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Mire, Abraham creyó cuando todo le parecía imposible. Amén. Abraham miró y dijo, bueno, me dijo que fuera a un lugar que no sé ni siquiera dónde es, pero me dijo que dejara mi casa, mi comodidad, que dejara a mis padres y prácticamente que me vaya al lugar que Él me va a mostrar. Imagínense a Abraham caminando por un mes, como errante, ¿verdad? Prácticamente sin un rumbo, prácticamente sin un lugar fijo a dónde ir, y que él fuera caminando, digamos, un mes, y todavía no tener claro dónde iba a llegar. Caminando, dónde dormir,
qué comer, qué voy a beber, qué voy a vestir. Mi esposa viene conmigo, también viene la criada con nosotros. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a descansar el día de hoy? Todos los días era una constante pregunta en Abraham, ¿no? ¿Dónde voy a dormir? No, pues donde te agarre la noche, ¿no? ¿Qué voy a comer? No, pues lo que te encuentres o lo que la gente te pueda ofrecer en el camino. O veas un trabajito a ver qué sacas de por allá, ¿verdad? Y a ver qué comes. Pero todavía no has llegado a tu destino. Imagínense el tiempo que Abraham prácticamente estuvo caminando rumbo a la tierra, que el Señor le dijo, todos los días era una constante pregunta. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Dónde dormir? ¿Qué vestir? ¿Qué otra pregunta le sale a usted? Y se van a acabar los datos. Aquí no hay wifi, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Abraham, aún en esos momentos y en esas preguntas y circunstancias que él tenía prácticamente en sí, él seguía confiando en Dios. Y Dios se encargó de proveerle todas y cada una de sus necesidades. Amén. Y hay tantos personajes que podemos hablar. Por ejemplo, Noé creyó en la construcción de un arca cuando ni siquiera él entendía lo que Dios le estaba mandando a hacer. Oye, pues prácticamente no llueve en ese lugar. Y luego que va a caer un diluvio, que va a caer una tremenda tormenta. Y está construyendo un barcote y la gente riéndose de él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que como aproximadamente 100 años, ¿no? Son los que Noé tardó construyendo el arca. Imagínense por todo ese tiempo la gente burlándose de él. Noé, estás loco, ¿cómo vas a construir un arca? Noé, ¿cómo que va a llover? Pues si nunca ha caído que un tormentón de este lado, ¿verdad? Y está diciendo que va a llover y que se va a inundar todo el mundo. No, ya olvídate de eso, ya mejor deja el barco ahí y deja de construir eso y dale por otro lado, ¿verdad? Pero aún así Noé permaneció firme en la promesa del Señor, amén. Pues, aunque él no veía nada y no entendía lo que estaba pasando, él permaneció firme. Por eso es que nuestra fe va a ser probada en medio de la dificultad. La fe va a ser probada en medio de la dificultad. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. Amén. Qué padre fuera que ya hubiéramos visto la tierra donde se va a llevar a... Qué padre fuera ya haber visto la patria celestial, ¿verdad? Y escuchar a los coros angelicantes cantar, aleluya. Ya me vi ahí cantando, ¿verdad? Imagínense ya haber visto todo eso, ya haber visto la obra de Dios prácticamente culminada. No, pues ya lo vi, allá voy, ¿verdad? Y yo creo que si más algún cristiano diría, no, pues mejor que me muestre el Señor, que nos muestre a todos para ya caminar con más constancia y ser más firmes en el Señor, ¿verdad? Pero esto no es así, hermano. Amén. Al Señor le plujo, al Señor le plació que esto fuera así, que caminemos por fe y no por vista. Y por lo tanto dice la palabra del Señor, bienaventurados los que creen, aún sin haberle visto, aún sin haber palpado las situaciones y las experiencias que tuvieron los de la palabra del Señor. Amén. Y prácticamente nosotros por fe andamos y no por vista. Entonces es por eso, mi hermano, que nuestra fe va a ser probada en las dificultades, mi hermano. Amén. Por eso, mire, por eso Dios permite que pasemos por momentos difíciles y pruebas en nuestra vida. Porque en esos problemas y en esas tribulaciones que tengamos, Dios se va a revelar a nuestra vida y entonces nuestra confianza en Él va a crecer en esas circunstancias. Amén. Porque vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestra vida. Amén. Así que, hermano, cuando esté en problemas difíciles, ¿por qué? ¿Por qué no al pastor? Ay. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro, verdad? ¿Por qué no al hermano o a la hermana de un lado? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Sabe algo? Mejor no digamos ¿por qué a mí? Mejor digamos Señor, ¿para qué? ¿Para qué llegó esto a mi vida? Para que crezcas, mi hijo. Para que seas más fuerte que ayer. ¿Amén? Y de esa manera, hermano, podremos nosotros poner nuestra confianza en Dios cada día más si vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Ven? Está conmigo, familia. Mire, Charles Spurgeon dijo en uno de sus libros, la fe y la prueba son compañeras inseparables. ¿Ven? La fe y la prueba son compañeras inseparables. Por lo tanto, cuando tenga problemas, tenga fe. ¿Ven? Cuando todo vaya mal, tenga fe. Y sobre todo sonría. Amén. Sobre todo ponga una sonrisa y diga, santo para comer y tengo mucha hambre.
Ya se está peleando la más grande con la más chica y ya se quieren comer ahí entre las dos. Entonces, en los momentos difíciles hay que... Porque Dios sabe cómo va a obrar. Dios nos va a sorprender, hermano. Amén. Dios nos va a sorprender y Dios siempre nos sorprende. Amén. Mira, a veces Dios guarda silencio, pero su silencio no significa que esté ausente en nuestra vida. Amén. Sino más bien, aunque no podamos ver su mano, podemos confiar prácticamente en Él, que Él siempre va a obrar a favor nuestro. Amén. Así que cuando usted esté en problemas, hermano, y no escuche la voz de Dios y no sienta que Dios lo va a ayudar y no sienta que prácticamente Dios está de su lado, usted siga confiando. Dios se va a mover y Dios se va a manifestar en su vida de formas que a veces no sabemos cómo lo hace. ¿Ven? Dios trabaja de formas prácticamente que para nosotros es imposible, pero para Él todo es posible. ¿Ven? ¿O a poco nunca Dios ha trabajado? ¿Ven? No hay que dejar de confiar en nuestro Dios. Amén. Mire, tal vez el día de hoy alguien, a lo mejor en redes sociales, está atravesando por un momento de enfermedad, un momento de escasez, un momento de tristeza, o tenga mucha incertidumbre sobre la situación que está atravesando. Amén. Pero ¿sabe algo? La fe no significa que nunca tenemos que llorar. Amén. ¿Te vale llorar? ¿Te vale llorar? ¿Quiere usted de moco tendido? Llore la moco. No hay problema, todo se vale. Amén. Pero aún llorando, seguiremos creyendo en Dios, porque Él en ese momento sigue y continuará obrando en nuestra vida. Amén. Así que, hermano, te vale ponerse triste, sí, póngase triste, pero nunca deje de... Que de repente, como humano, le gana la situación, sí, te va a ganar la situación, pero nunca deje de... Señor, viene un examen y siento que voy a tronar el examen. Confíe en Dios, ¿sabes? Confíe en Dios. Estúdiele y confíe en Dios. Estúdiele y confíe en Dios, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, hermanos, Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros. Yo creo que si el día de hoy testificáramos de todas las cosas y formas como Dios ha obrado en nuestra vida, amén, yo creo que no terminaríamos. Es más, este mensaje es terminamos a las 12 de la noche, amén. Yo creo que si todos compartimos, amén, yo creo que nos extendemos de aquí hasta el domingo, amén, de las formas como Dios ha trabajado en nuestra vida, amén. Entonces, si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer 2 veces. Y si ya lo hizo 2 veces, lo va a hacer 3 veces, amén. Pero Dios nunca va a dejar resultados. Punto número 3 y terminamos con este. La fe mira a Cristo y persevera hasta el final. ¿Ven? La fe mira a Cristo y persevera hasta el final. Mire, una fe verdadera siempre dirige nuestra mirada hacia Cristo. ¿Ven? Una fe verdadera siempre va a dirigir nuestra mirada. ¿En qué sentido, pastor? ¿Y cómo es esto? Cuando viene el momento difícil, yo no voy a ver la situación. Yo no voy a ver que no hay trabajo. Yo no voy a ver que no hay vida. Yo no voy a ver que hay un momento de salud complicado. Sino que yo voy a ver a Cristo y voy a decir, Dios, en Dios todo tiene un porqué. En Dios tiene un porqué. Dios trabaja de formas que yo no entiendo, pero yo sé que Dios en esta situación no me va a dejar huérfano. Amén. Y no me va a dejar solo. No me va a dejar caer, sino que Dios me va a sostener aunque el momento sea difícil. Amén. Entonces, una fe que mira a Cristo siempre va a perseverar. Amén. Pero si yo no miro a Cristo y prefiero mirar mis manos, mis capacidades, las situaciones, pues déjeme decirle que me voy a ir tropezando una y otra vez porque estoy confiando en cuestiones materiales, en cuestiones que no están en mí. Y Dios, cuando dejamos todo en las manos del Señor, que Él tenga el control, las cosas siempre van a marchar para bien. ¿Ven? ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ven? De la fe, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, mi hermano, usted y yo no somos salvos por las fuerzas, sino por la gracia de Dios mediante la fe. Amén. Por lo tanto, hermano, en los momentos complicados que yo tenga, así como yo confíe en el Señor,
que soy salvo por medio de Él a través de la fe, de la misma forma en el momento difícil yo debo aprender que Él tiene el control en el momento difícil a través de la fe. Amén. A través de la fe. ¿Está conmigo, familia? Cuando nuestra fe está puesta en Jesús, mi hermano, el creyente puede permanecer firme aun cuando el mundo cambie. ¿Eh? Aun cuando el mundo se caiga a pedazos, aun cuando el mundo venga y se convierta en una tormenta, se convierta en un caos, hermano. Aún en ese momento, prácticamente si nuestra fe está puesta en Jesús, usted y yo siempre vamos a perseverar, siempre vamos a crecer. Cualquier circunstancia que venga a nuestra vida no va a ser para que menguemos, sino que va a servir para crecer, porque tenemos una fe activa, ¿ven? Una fe que persevera. ¿Está conmigo, familia? La fe no va a eliminar las batallas, ciertamente, pero sí nos recuerda que no peleamos solos. Amén. Dios sigue siendo fiel y Él nunca va a abandonar a sus hijos. ¿Está conmigo, familia? ¿Usted cree esto juntamente conmigo? O sea, tenemos fe, no va a dejar de haber problemas, pero no los vamos a pelear solos. Amén. Y aún en esos momentos difíciles vamos a ver la fidelidad de Dios hacia nuestra vida, y Dios prácticamente prometió que nunca nos va a dejar, ¿amén? Que nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Por eso, mi hermano, aunque su fe el día de hoy se sienta pequeña, es verdad, usted sienta que tiene una pequeña, ¿verdad? Recuerde que prácticamente no está solo usted. Y no es el tamaño de la fe prácticamente lo que va a sostener su vida, sino el tamaño del Dios que ha creado, que respalda y que sostiene nuestras vidas. ¿Ven? Entonces, aunque prácticamente diga, no, pues es que tengo poquita fe, hermano, esa poquita fe que usted tiene, no se aferre a la poquita fe, sino aférrese al Dios en el cual estamos creyendo. Amén. Porque ciertamente es un comentario que a veces se escucha, ¿no? No, es que sí tengo fe, pero muy poquita. Espérame. Pero entonces el Dios que estás creyendo, que es el autor de la fe, ¿ven? Y ese en el cual estás confiando, ¿es un Dios pequeño o es un Dios grande? Amén. Entonces, mi fe no es pequeña. Yo le estoy a lo mejor asimilando, pero la fe está fundamentada en nuestro Dios. No es nada separado de nuestro Dios, porque nuestra fe está puesta en Él. Amén. Esa es la fe, Él es el autor de la fe. Amén. Por lo tanto, mi hermano, en el problema difícil que yo tengamos, no minimicemos las cosas que Dios puede hacer. ¿Ven? No minimicemos prácticamente, es que tengo muy poquita fe. No, tenemos un Dios grande. Es cuestión de creer en el Dios que estamos confiando. ¿Ven? Y cuando yo confío en ese Dios que yo predico, en ese Dios con el que estoy caminando, entonces yo voy a poder dimensionar el problema que estoy teniendo al compararlo con el tremendo Dios al cual estamos. Y entonces vamos a comprender que el problema no es nada comparable con lo inmenso de Dios. ¿Ven? Entonces de esa manera usted y yo vamos a poder dimensionar una cosa prácticamente con la confianza. De esa manera, nuestro Dios, siendo omnipotente, ¿verdad? Siendo un Dios grande, va a aplastar el problema que tenemos por la fe que tenemos en confianza con Él. Amén. ¿Está conmigo, familia? Conclusión, terminamos el mensaje del día de hoy. La fe verdadera, punto número 1, y a manera de resumen, amén, va a nacer de la palabra de Dios. Amén. Si usted no conoce la palabra de Dios, su fe nunca va a ser alimentada y va a crecer. Usted debe de conocer la palabra del Señor. Amén. Y de esa manera, al conocer la palabra de Dios, usted va a conocer las promesas de Dios, usted va a conocer lo que Dios tiene para usted, lo que Dios ha hecho por usted, las palabras que Dios ha dicho para usted, amén, para la iglesia. Y de alguna manera, de ahí la fe va a crecer, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, amén. No solamente para salvación, ciertamente va a venir para la salvación a través de escuchar la palabra del Señor, pero al conocer cada día más la palabra del Señor, entonces yo voy a poder entender lo que Dios tiene para mí y el plan de Dios para mi vida, y entonces mi fe va a crecer. ¿Ven? Imagínense que yo nunca lea que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Imagínense que yo nunca lea la palabra del Señor donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si yo no estudio la palabra del Señor, si yo no leo la palabra del Señor, ¿cómo voy a hacer crecer mi fe?
por medio de la palabra. ¿Ven? Es importante que yo conozca la palabra del Señor. Y al conocer la palabra del Señor, entonces mi fe irá en aumento. Amén. Ahora, punto número 2. La fe va a crecer por medio de las pruebas. Amén. Cuando tenga pruebas, cuando tenga situaciones complicadas, no se queje. Recuerde lo que hablamos el domingo, ¿verdad? No chille. Levántese, sacúdese, no chille y siga caminando. Amén. Pero de alguna manera, hermanos, si vemos siempre el problema como una negativa, es que tengo situaciones complicadas. ¿Qué cree que yo no? ¿Qué cree que el hermano no? ¿Qué cree que la hermana tampoco? Todos atravesamos circunstancias difíciles. Amén. Pero todo va a cambiar y todo va a ser diferente cuando veamos y nos demos cuenta en quién estamos. Amén. Si tenemos problemas difíciles, gloria a Dios por ello. Amén. Ese problema Dios lo va a usar para que nos crezcamos, para que maduremos, para que desarrollemos. Pero si siempre me voy a estar quejando, siempre voy a estar de negativo, siempre voy a estar viendo las cosas malas y nunca voy a estar confiando en Dios, pues simplemente cada problema que tengamos siempre va a ser una ocasión para renegar de Dios, para renegar de la vida y para renegar de las circunstancias. Amén. Entonces lo importante es que nosotros aprendamos a confiar en Dios y que los problemas no sean ocasión para renegar, sino para gozarnos y confiar en nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? Mire, usted, no, lo dice bien fácil, ¿verdad? No, yo sé que se dice fácil, pero yo también he atravesado circunstancias como usted ha atravesado circunstancias. Y ahí en esos problemas es cuando la confianza en Dios tiene que verse firme. ¿Amén? ¿Qué debe hacer un cristiano cuando tiene problemas? Llorar. Si quiere, llore, ¿verdad? Llórele, no hay problema. Pero vaya, llore. Órele al Señor, amén. Vaya, prácticamente doble sus rodillas, órele al Señor y que prácticamente Dios tome control de la circunstancia. Y de esa manera, la circunstancia va a ser diferente porque estamos confiando en nuestro Dios. Amén. Punto número 3, para la conclusión. Hay que perseverar mirando a Cristo. ¿Ven? Hay que perseverar mirando a Cristo. No mire sus problemas, no mire sus capacidades, no mire prácticamente lo que es usted el día de hoy, sino que voltee a mirar a Cristo. Y prácticamente mirando a Cristo, usted no mirará la circunstancia, sino que va a ver prácticamente al Señor y de esa manera podremos superar la circunstancia difícil que estamos atravesando. Amén. Mire, Dios sigue levantando a hombres y a mujeres, amén, que crean aún cuando no ven nada, amén, que adoren aún en medio de la tormenta y que permanezcan firmes hasta el final. ¿Usted cree que Dios le puede ayudar en las circunstancias que está atravesando? Claro que Dios lo puede ayudar. ¿Usted cree que Dios puede levantar a hombres que han decidido creer en Él, a mujeres que han decidido creer en Él? Dios lo puede hacer. ¿Amén? Lo importante y lo que hay que hacer es que ese hombre y esa mujer tienen que aprender a poner su confianza en Dios y confiar en lo que Dios puede hacer por cada uno de ellos y no confiar en sus propios. ¿Está conmigo, familia? La palabra de Dios dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ven? ¿Usted quiere vivir por la fe? ¿Usted quiere vivir anclado en la fe? Hagamos estos 3 puntos y dejemos que Dios haga la obra que quiere hacer en cada uno de nosotros, aún en las circunstancias difíciles que estemos. ¿Está conmigo, familia? ¿Por qué no inclina su rostro en esta noche y hacemos una oración? Amén. Señor, oramos en esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra en todo momento es compartida y dada a nuestra vida para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente, mi Dios, y para que nuestra confianza cada día esté puesta en ti. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe cada día, Padre. A pesar de las circunstancias, de los problemas, las situaciones difíciles que estamos atravesando, que lleguemos a atravesar, mi Dios, ayúdanos, Señor, a confiar en ti para que nuestra fe aumente cada día más, Señor. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a leerla continuamente, Señor, a atesorarla en nuestros corazones, para que conociendo tu palabra, mi Dios, cada uno de nosotros podamos aumentar nuestra fe, porque cada día te conoceremos a ti de manera personal, Señor.
Conoceremos tu plan, conoceremos tu propósito para nuestra vida y conoceremos tu plan perfecto, Padre, que tienes trazado para todos y cada uno de nosotros, Señor. Señor, también ayúdanos a cada día confiar más en ti, Padre. Que no confiemos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, que no confiemos en el hombre o en los bienes materiales, Señor, sino que cada día nuestra confianza esté puesta en ti, Padre Celestial, y que de esa manera, mi Dios, podamos crecer y madurar como hijos tuyos, anclados en esta fe, Padre Celestial, que tú has enseñado en tu palabra, mi Dios, a la cual cada uno de nosotros estamos y debemos estar anclados, Señor. Aun cuando no entendamos las cosas en el camino, Padre, que llegamos a atravesar, aun en esos momentos difíciles que llegamos a atravesar, Padre, que cada uno de nosotros podamos confiar en ti, a pesar de lo difícil que sean las circunstancias, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el consejo que has hablado en nuestra vida. Y te pedimos a que cada día, Dios, podamos recordar esta palabra en nuestro corazón, Padre, aun cuando estemos en momentos lejos. Y que de esa manera aprendamos a confiar en ti, Señor, en el momento de la dificultad. Y ayúdenos en todo momento a tener un gozo ferviente en nuestro corazón, Padre, aun cuando estemos atravesando diversas pruebas, Padre. Porque el gozo, Padre, que tú has puesto en nuestro corazón debe ser un gozo que debe permanecer, Señor. Y si confiamos en ti, Padre, si tenemos fe en ti en el momento de dificultad, el guardar el gozo en nuestro corazón, Padre, y reflejarlo en nuestro exterior, no será nada complejo en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y a ti sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, nos despedimos de nuestros hermanos en redes sociales. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y vamos a hacer una oración también para despedirnos aquí. Los que estamos